Bien, este ejercicio lo que nos pide es calcular tensiones y direcciones principales, primeramente haciéndolo analíticamente, o sea, con las cuentas, autovalores, autovectores, y después hacerlo aplicando la circunferencia de Moore, que es una forma gráfica que se usaba mucho antes cuando no tenían MATLAB. Pero ahora, excepto para suelos, que es la materia que van a cursar o el cuatrimestre que viene o el otro, mucho no se usa. Entonces, nos dan nuestro cubito elemental y nos dan las tensiones normales y sus valores, y nos dicen que tiene una tensión tangencial en este sentido, es decir, en el plano Y tiene una tensión en X y en el plano X tiene una tensión en Y. Bien, por esto asumimos que el resto de las tensiones tangenciales son cero. También tenemos las propiedades del material, que en este momento no nos van a servir, porque nosotros solo estamos trabajando con tensiones. Y las propiedades del material, ¿qué nos relacionan? ¿Para qué las usamos? Para deformaciones. Bien, exactamente. Esto lo van a ver después de este ejercicio con AUS, pero estas son las relaciones constitutivas. Nos dicen, para esta tensión se deforma tanto. Entonces, para este ejercicio es un datazo que no nos sirve para nada porque no lo vamos a usar para describir nuestro estado tensional. Bien. Entonces, vamos a arrancar con el primer punto, que es determinar las tensiones principales. Bien. Acá armamos el tensor, que como ven es poner los datos donde van. Tenemos en la diagonal las tensiones normales y después completan con las tensiones tangenciales que corresponden. Esto no tiene mucho más. Fíjense que siempre que escribimos un tensor tenemos que referirnos a la terna en la que lo estamos expresando. Por más de que el tensor es único, cuando nosotros lo expresamos, automáticamente lo estamos poniendo a una terna. A mí cuando lo vi por primera vez, que no entendía bien qué era un tensor, lo intentaba pensar como una fuerza. Nosotros tenemos una fuerza y la expresamos como un vector. La fuerza es la misma, yo hice tal fuerza. Pero en qué dirección está, lo expreso en un tensor. Y yo tengo que decirte en qué dirección te estoy expresando esa fuerza. Con los tensores, por más de que es un elemento más complejo, es exactamente lo mismo. Si no me decís de qué terna estás hablando, yo no puedo saber cómo es ese tensor. Viendo así, sin hacer ninguna cuenta, ¿qué podemos ver en el tensor? ¿Alguno ve algo particular? La traza de esa matriz es cero. ¿Cómo? La traza de esa matriz es cero. Bien. La traza de la matriz de cero es una de las cosas que podemos decir. Bueno, la traza es cero, sí. ¿Qué otra cosa les parece? Desde lo que significan las tensiones. ¿Qué es una tensión principal? Son aquellas donde las tensiones tangenciales son nulas. Bien. Y viendo esto, ¿qué pasa acá? ¿Qué podemos decir del eje Z y de esta tensión? Que son principales. Bien, yo miré la matriz, o puedo ver el cubito también, y ya sé que una de mis tensiones principales, no sé cuál todavía, pongámosle 1, vamos a poner mejor A. A es menos 20, y ¿cuál va a ser la dirección principal asociada a esta tensión? El eje Z. Bien. Entonces, nosotros acá lo vamos a hacer directamente con todas las cuentas, pero si ustedes ya esto se dan cuenta, pueden trabajar directamente con esta matriz. Y es mucho más fácil buscar los autovalores de una matriz de 2×2 que una de 3×3. Ahora vamos a las cuentas. Ecuación de Lagrange con las tensiones principales que tenemos que sacar.
calculamos los invariantes. Acá, traza es 0. Aparte se nos va a ir, que era lo que habían dicho antes. Y ahí está desarrollado las cuentas que había dado antes Aus, que bueno, uno es el determinante y el otro es la suma de los determinantes menores, una cosa así. Espero un segundo por si alguno los quiere copiar. Mientras les recomiendo fuertemente, sobre todo para el TP, usen MATCAD. O sea, no saben usar MATCAD mucho, bueno, no importa, pongan la matriz y busquen los autovelores y autovectores con MATCAD, que es Beck y Engval, o buscan en Google cómo se hace, porque estamos corrigiendo cuentas y no es la idea del TP corregir álgebra. Bien, acá dice, es la suma de los determinantes menores. Y yo lo puse en la compu y me dio esto. Yo los ordené así porque tengo TOCs o por qué. No sé si lo vieron. No, se ordena de mayor a menor. Bien. Entonces, las tensiones principales se ordenan siempre de mayor a menor teniendo en cuenta el signo. No son de mayor a menor en módulo, sino de mayor a menor con signo. Entonces, me dio 20, 0 y menos 20. Bueno, entonces sigma 1 va a ser 20, sigma 2 va a ser 0, y sigma 3, que es la que yo ya sabía, va a ser menos 20. Por eso yo arriba le puse sigma A, porque yo sé cuál es, pero a priori no sé qué tensión principal es, porque todavía no conozco las demás. Entonces nada, estos son los autovalores del tensor, y puedo construir el tensor de tensiones, que es el mismo, pero ahora referido a unas direcciones 1, 2, 3 que tengo que determinar. Y justamente como la definición de tensión principal es que no tengo tensiones tangenciales, queda una matriz diagonal donde pongo las 3 tensiones de esta manera. Entonces, ahora tengo que calcular las direcciones principales. Vamos a borrar todo. ¿Cómo calculo las direcciones principales? Y antes te buscabas el nulo de A menos lambda B, vaya lambda I, pero bueno, no sé cómo se llama. Para sacar los autovectores, ¿no? Exactamente. Las dos cosas que dijeron está bien. A la matemática no le importa con qué yo estoy trabajando. Yo quiero buscar algo, no importa si es tensión, deformación, lo que sea. Tengo que buscar las direcciones asociadas a unos autovalores, tengo que calcular los autovectores. Como bien dijo Fede, es el tensor de tensiones menos lambda, que en este caso va a ser sigma, porque le pusimos signo, identidad, por estos vectores. Y me da 0. Estos autovectores van a ser, voy a tener 3, y van a ser los que están asociados cada uno a la tensión principal correspondiente. Esto siempre tengan mucho cuidado de que les quede ordenado. O sea, si yo tengo sigma 1, 20, sigma 2, 0, y sigma 3, menos 20, el eje Z, que ya dijimos que era principal, ¿cuál va a ser la normal? ¿La normal 1, la normal 2 o la normal 3? 3. Bien. Entonces acuérdense que uno lo desordena, entonces tengan cuidado que sea el mismo, el que estén usando. Entonces, yo lo armé, lo puse en la computadora o lo calculé a mano, lo que sea, y me dieron estos 3 valores. Entonces, en el eje Z queda igual porque ya habíamos dicho que era principal, y estos 2 autovectores, ¿cuánto me están girando mi cubito elemental? ¿Alguien lo ve así
Ojo, 45 grados. exactamente. Esto 0,707 es raíz de 2 sobre 2, que eso, acuérdense que son los cosenos directores. El coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces lo que está diciendo es que B1 va a estar en X y Z, en Z no va a estar girado, en X va a estar girado 45, en Y va a estar girado 45, y cuando voy a la dirección principal 2, en X va a estar girado menos 45 y en Y va a estar girado 45 grados. Es eso lo que representan los números. Y es muy importante que los expresen normalizados. Muchas veces cuando uno los calcula, les da otro, un vector que es equivalente, pero que no es normalizado, o sea, que no es un versor. Entonces es muy importante que lo que les da después lo normalizan haciendo, dividiendo por el módulo del vector. Bien. Entonces, acá está cómo se giran los ejes. Fíjense que este gira para acá, este para acá. No, eso no tiene mucha paciencia. Y volvemos a dibujar el cubo diferencial y vemos que cuando lo giramos tenemos solo la tensión en 1, la tensión en 2 es 0 y la tensión en 3. Fíjense que para trabajarlo esto es mucho más fácil que en el otro que teníamos 3 tensiones normales y una tangencial. No, podemos ver mucho mejor cómo es el comportamiento del punto. Bien. Esto es todo lo que es la obtención analítica de las tensiones y direcciones principales. Nada, mucha matemática, no tiene mucha más ciencia que eso. Lo difícil es entenderlo conceptualmente. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Algo que les haya quedado resonando? No, por mí no. No. Bueno, cualquier cosa, como siempre, me frenan. Bien. Y ahora hay que hacerlo aplicando circunferencia de Mohr. Para calcular tensiones principales por circunferencia de Mohr solo vemos para estado plano, para estado triple, no me acuerdo si se puede hacer o no. La verdad, nunca lo sé, se usa para estado plano. Hacemos entonces, lo que vamos... a partir de las principales directamente. Es fácil construir a partir de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bien, gracias. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, como dijimos antes, sigma z ya sabemos que es principal. Entonces, dividimos en 2 cubitos como para hacerlo bien gráfico. Y solo nos quedamos para resolver las otras 2 tensiones principales con este cubo acá. Y como trabajar con el cubo no es muy lindo, lo que hacemos es dibujarlo en el plano. Y acá es donde empiezan cosas que son definiciones que tiene el método, que hay que, son así. Entonces, tenemos los ejes X e Y, la proyección del cuadradito acá. Expresé tau XY y tau IX, acá les pusimos el mismo nombre, pero es lo mismo. Yendo a este gráfico, fíjense que acá tau XY va en dirección de X, entonces acá también va a ir en dirección de X. Y después por Cauchy convergen a la arista. Y ambas tensiones son tensiones de tracción, entonces también van en dirección de los ejes. Acá algo que es importante que veamos de qué estamos dibujando, porque después nos va a servir cuando vayamos a la circunferencia de Mohr. El eje X, ¿qué representa? ¿Qué dijimos que era? Bueno, X es la normal al plano X. Entonces, el plano X va a estar saliente al pizarrón
una cosa así. No sé si la perspectiva es lo mejor, pero está puesto así y este es el eje X. Y cuando vamos al eje Y es al revés, es el plano puesto así y este es el eje Y, saliendo a la pantalla. Es importante que vean eso porque después nos va a servir para construir la circunferencia de Moore. ¿Eso se entendió dónde están los planos? Sí. Bien. Y después nosotros lo tenemos que plantear en una circunferencia. Entonces, los signos de las tensiones van a estar dados por el signo de las tensiones normales, van a estar dados por el signo del eje. Y el signo de las tensiones tangenciales no va a depender de si van o no para el mismo lado que el eje, sino hacia dónde nos giran, por decirlo así, el cuadradito. Entonces, si la tensión gira en sentido horario, hace que gire en sentido horario, es positivo, y si no es negativo. Entonces, esta, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? La rosita. Positivo. Bien. Y la otra entonces, Negativo. lo que ya habíamos dicho. Bien. Bueno, ¿eso viene con el método o se elige? O sea, el No, viene signo con de- el método. Bueno. En realidad, fíjate que, no sé si alguno se dio cuenta, pero todo esto está planteado con terna izquierda. Y con terna izquierda, el positivo es horario. Claro, porque estaba pensando como que es al revés de la mano derecha y dije, o sea, ¿por qué se eligió así? Bueno, pero bueno, si viene con el método. Yo supongo, pero a chequear, que es porque el desarrollo que hizo lo hizo con terna izquierda. Entonces hay que usar terna izquierda porque es con lo que se hizo. De que siempre decimos, las ecuaciones de estabilidad 1 que relacionan el momento, el corte y eso, el signo, depende de la terna que elegís. Acá es algo similar. Bien. Entonces, acá lo que hice fue poner el tensor, como les dije antes, el que podríamos haber resuelto directamente, del estado plano. No es la mejor manera de ponerlo, pero para que quede bien. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar los puntos de cada plano. Entonces, del plano X, acá, quedaría más feliz ponerlo todo con ceros. Ojalá así. Bien, entonces, en el eje, que en general usamos de X, eje de abscisas, va a sigma, y el eje de ordenadas va a tau. Entonces, sigma X, ¿cuánto valía? 10, porque lo veo acá. Tau XY vale 10, y habíamos dicho que era positivo. Y después tenemos tau XY, que habíamos dicho que es negativo, entonces va menos 10, y sigma es 10. Y ahora lo único que hay que hacer es poner esos valores acá. Entonces, me muevo 10 por sigma, y 10, y acá tengo el punto X. Bien. Marqué el punto X, que va a estar por acá. Y hago lo mismo con Y. Me muevo sigma Y, que va a valer lo mismo, y como ahora es negativo, me muevo hacia abajo. Esto es marcar dos puntos, análisis -3, marcar dos puntos en ejes. Y ahora, el siguiente paso es trazar una circunferencia que pase por estos dos puntos. En este caso, por ahí no es muy posible ver, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cualquier otro estado de tensión que tendría. Por ejemplo, si yo hubiese tenido el punto X por acá y el punto Y por acá, lo que uno hace es unirlos con una recta
Bueno, lo uno con una recta, pongo el compás acá donde cruza con el eje, entonces mide un compás y trazo la circunferencia. ¿Sí? En este caso, lo uno acá, pero acá como que no se ve tanto porque hay un montón de líneas. Donde cruza el eje pongo la punta del compás y en otro de los puntos lo pongo. Entonces va a ser una circunferencia con centro en el eje de abscisas y de ahí algo que pasa por los dos puntos. Y esta circunferencia lo que representa son todos los estados tensionales posibles de ese plano. Y si yo me paro acá, yo sé que para un estado tensional la tensión tau va a valer esto y la tensión sigma va a valer esto. Y también sé que para ningún punto, nunca mi punto, o sea, no importa en qué plano lo mire, mi tensión tangencial va a poder valer esto, nunca, ni sigma va a valer esto, porque no está dentro de esa circunferencia. Entonces, sabiendo eso, ¿dónde están las tensiones principales en este dibujo? Las dos están sobre el eje de sigma. Bien, están sobre el eje de sigma, donde intersecta la circunferencia con el eje, justamente porque yo digo, bueno, mi estado tensional es el círculo, es por todas las combinaciones posibles de tau sigma, y yo sé por la definición de tensión principal que es cuando mi tensión tangencial vale 0. Son los planos los cuales la tensión normal de ese plano, las tensiones tangenciales asociadas a ese plano son 0. Entonces, si ustedes esto lo hicieron a escala, van a ver, bueno, este pasa por el origen, y este van a ver que vale 20. Entonces, trazamos las tensiones normales. Y ahora lo que nos falta obtener a partir de este método gráfico son las direcciones principales. Entonces, para eso, vamos a agarrar de nuevo este cubito, que era el que nos describe la circunferencia de Moore. La circunferencia de Moore está asociada a esto, a cómo yo planteé esto de acá. Entonces, ahora lo que quiero es plantear la traza del plano X. ¿Alguno que esté cursando medios o ya la haya cursado sabe lo que es una traza de un plano? ¿O cómo explicarlo? Es donde, o sea, la línea donde el plano corta a donde yo proyecto. Bien. En este caso, ¿alguno puede ver cuál va a ser la traza del plano X? Que sería donde intersecta el plano X con la pantalla. Y del origen al punto X. Del origen. Acuérdense que el plano, miremoslo acá primero. Está así. Saliendo a la pantalla, ¿no? ¿Cómo es lo que intersecta con, si yo hago esto, ¿no? Y lo intersecto a la pantalla? Esa es la traza. ¿Qué dirección tiene? No sé si lo ven o no. Yo creo que no estoy entendiendo muy bien qué es el punto X. O sea, ¿lo puedo ver el punto X en el cuadradito de la izquierda?
sea, el punto X describe en el plano X cómo son las tensiones. Entonces, es esto. Yo estoy viendo un punto, y en el plano X, mi punto X está dado por estas dos tensiones. Tensión sigma y la tensión tau. Ese es el punto X. O sea, no es un punto físico en el circunferencia de Mohr, es un punto que me describe del plano X la tensión. No sé si ahí se entendió, y si no, les explicamos. Sí, sí, está bien. Gracias. Si no se entendió, en serio, pregunten por qué falo fue esto. Bien. Y Entonces, entonces sería como paralelo al eje de tau, porque, por cómo lo dibujaste al principio, si la normal es de la dirección X, tendría que ser paralelo a tau. Sobre Bien. atrás tiene que ser vertical. exactamente, ahí está, ese me gustó más. Lo que es el eje Y. O sea, cómo intersecta un plano que tiene esta normal con la pantalla es algo vertical. Entonces, la traza de X va a estar así, vertical. Y esa traza la pongo ahí no porque cruce con el eje Y, o sea, no tiene que ver el punto Y con dónde estoy poniendo la traza. La traza únicamente depende de este dibujo que tengo acá. Si yo hubiese puesto los ejes de otra forma, la traza estaría distinta. Y ahora que ya vimos la del eje X, la de Y, ¿cómo sería la traza? Horizontal. Bien. Es lo mismo al revés. Entonces, bueno, tenemos las dos trazas. Y el punto donde se intersectan las dos trazas se llama polo de trazas, que es un punto en la circunferencia de Mohr donde van a pasar todas las trazas de todos los planos posibles. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber el plano, la traza del plano asociada a este punto, a esta forma de tensión, o no sé cómo decirlo, sí, a este punto de la circunferencia de Mohr, yo sé que por este punto tiene que pasar, porque es el punto que estoy buscando, y tiene que pasar por el polo de trazas. Entonces ahí tengo la traza del plano asociado a esta tensión, a ese vector tensión. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las normales. Este es más fácil de ver. En X, ¿cómo va a ser la normal? Perpendicular a la vertical, o sea, horizontal. Bien. Y la de Y, lo mismo para abajo. Siempre la traza y la normal tienen que ser perpendiculares porque es la definición del normal a un plano. Y entonces ahora, análogamente, vamos a definir el polo de normales. Desde dónde van a salir todas las normales posibles. Entonces, ¿a alguno se le ocurre acá cómo podríamos sacar, a partir de la definición de polo de normales, las direcciones principales? Y tendría que pasar sí o sí por el otro polo. No me acuerdo cómo se llama. Si yo quiero sacar la normal, una dirección, Perdón, pensé que estabas hablando de la traza del plano. no, igual también va, el concepto es lo mismo. Tanto si yo quiero la traza o la normal, vamos con la normal primero. Yo agarro, sé que sí o sí, cualquier normal tiene que pasar por mi polo de normales, porque es un polo, todas salen de ahí. Y después, por ejemplo, para la tensión 1, yo lo que quiero es este punto. Entonces, si yo tengo los dos puntos de una recta, conozco la recta. Directamente hago esto y tengo tensión principal 1, hago lo mismo con la 2 y tengo la tensión principal 2. Y si vienen con un transportador y miden esto, transportador se llama otro, va a ser 45 grados. Que en este que es 45 grados es feliz, pero en otro te la regalo andar midiendo 32,5 grados. Bien.
Y lo mismo podría hacer yo con las trazas. Esta es la traza del plano 2 y esta es la traza del plano 1. Y acá, siempre, si yo tracé todo bien, siempre me tienen que quedar perpendiculares. Es la traza de un plano y la normal del plano. Siempre son perpendiculares. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, yo lo entendí. Bueno. Voy a borrar porque ahora va a aparecer todo. Entonces, pongo las trazas, que van desde el punto que yo quiero saber hasta el polo de trazas, y lo mismo con las normales. Desde el polo de normales hasta el punto en el que yo quiero saber la normal. Y, bueno, 45 grados, y acá está dibujado acá arriba, de forma muy bonita, el cuadrado como queda rotado. Entonces, para la gente que no tenía calculadoras, era mucho más fácil dibujar esta escala que hacer todas las otras cuentas. Bien. Y acá para arriba está el cubito y tiene la tercera dirección que ya sabíamos que era principal. Bien. No sé si queda alguna duda porque ya esta última parte la va a dar Agus, que es de lo que es MOR para estado triple. Asumo que no quedó ninguna duda. Entonces, Manu estaba mostrando recién el círculo de Moore para el caso de un estado plano de tensiones. Entonces, es cada uno de esos puntos, y creo que acá queda más claro, representa entonces el vector tensión de algún plano. En particular, yendo a la pregunta, creo que era de Federico, no me acuerdo, este punto X que está acá, ¿sí? En realidad es el punto del círculo, no es el punto de la estructura. El punto de la estructura es siempre el mismo. Ese punto X del círculo de Moore representa, ¿sí?, el vector tensión asociado al plano X. Entonces lo que nos dice es que tiene tal valor de tau y tal valor de sigma. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, si se fijan, esto era un estado plano. Todos los puntos que están ahí sobre esa circunferencia representan el vector tensión de todos los posibles planos perpendiculares al eje Z. ¿Eso lo ven? Vamos a dibujar el cubito otra vez. Pero, qué boludo. Nosotros originalmente habíamos partido de esto. Y habíamos dicho, vamos a trabajar de esta manera porque ya habíamos identificado previamente que el eje Z necesariamente era principal, porque las tensiones tangenciales con componente Z eran nulas. ¿No? Hasta ahí, de ahí habíamos arrancado, ¿no? Sí. Entonces después nos quedamos con este esquema plano, pero nunca perdamos de vista que en el fondo no es que estamos analizando ahora un cuadradito, siempre estamos analizando el mismo cubo elemental. ¿Sí? El plano X, entonces, es el cual tiene como normal el eje X. Este es el plano Z que antes no dibujábamos y, bueno, estaba orientado al revés, así que... Vamos a hacerlo bien. Este que está acá era el plano Y, y este que antes no dibujábamos es el plano Z. Entonces, se fijan, después lo que hacíamos era rotar el cubito alrededor del eje Z,
¿sí? Rotar el cubito alrededor del eje Z y preguntarnos cuáles eran las tensiones asociadas a cada uno de estos planos, por ejemplo, este que está acá, en este caso era el plano X, perpendicular, con normal perpendicular al eje Z, ¿no? Eso es lo que veníamos haciendo, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Entonces, cada uno de los puntos, insisto otra vez, de esa circunferencia, representa el vector tensión de todos estos planos, en este caso, por ejemplo, uno que está resaltado en amarillo, que tienen normal perpendicular al eje Z. Ahora bien, nosotros podemos extender esto al caso de un estado triple. En este caso, en realidad, es el mismo problema que teníamos antes, pues si recuerdan, sigma 1 era igual a menos sigma 3 y sigma 2 era igual a 0, ¿no? Así que en el fondo estamos dibujando el diagrama completo, o el círculo completo para este mismo problema. ¿Y cómo se dibujan estos círculos? Y ahora vamos a ver quién es. ¿Qué es cada cosa? El naranja primero que está acá, ese círculo, es el que teníamos antes, ¿sí? Entonces me dice el estado tensional de todos los planos que son perpendiculares a la dirección Z, o en ese caso era la dirección 3, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme, pero creo que era ese, ¿no? La dirección 3 era el eje Z. Eso me dice, ese círculo naranja, me dice el vector tensión de todos los posibles planos perpendiculares a la dirección 3. El diagrama completo, ¿cómo se dibuja? Ponemos sobre el eje sigma las tres tensiones principales, ¿sí? En este caso sería sigma 1, sigma 2 igual a 0, y sigma 3, que era igual a menos sigma 1, y dibujamos tres circunferencias, ¿sí? Tres circunferencias. Una entre sigma 1 y sigma 2, otra entre sigma 2 y sigma 3, y una tercera que las engloba entre sigma 1 y sigma 3. La primera, la naranja, es la que ya habíamos comentado, y describe el estado tensional de los infinitos planos, entonces perpendiculares a la dirección 3, es la que ya teníamos, no debiera haber duda con eso. ¿No? No. Bien. De la misma manera, con la misma lógica, la línea verde, o sea, la circunferencia verde, que sale de plantear una circunferencia con diámetro igual a sigma 2 menos sigma 3. Esa circunferencia describe el estado tensional de los infinitos planos perpendiculares a la dirección principal 1. ¿Sí? La que surge de unir sigma 2 con sigma 3 me dice qué le pasa a los infinitos planos perpendiculares a la restante, a la dirección 1. Y del mismo modo, la curva celeste, que es la que une sigma 1 con sigma 3, lo que me dice es cuál es el estado tensional de los infinitos planos perpendiculares a la dirección restante, en este caso la dirección 2. Y eso es lo que muestran esos rectangulitos con texto que están ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene cada uno de esas circunferencias? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me siguieron? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Entonces por eso yo comentaba, en función de un comentario que surgió durante la explicación del problema, el círculo de Mohr, cuando lo dibujamos a partir de ejes cualquiera, en general lo limitamos a estado plano. Entonces tenemos lo que le pasa a X, tenemos lo que le pasa a Y, dibujamos la circunferencia de Mohr y podemos despejar quién es sigma 1, quién es sigma 2, quién es la tensión tangencial máxima. A la circunferencia para estado triple, en general la dibujamos a partir, no en general, siempre la dibujamos a partir de sigma 1, sigma 2, sigma 3. No la dibujamos a partir de sigma X, sigma Y, sigma Z. Se puede, pero es muy complejo, no viene al caso, no interesa. Acá lo que tenemos entonces es una descripción del estado tensional de un punto, que originalmente la graficamos a partir de las principales, pero en el fondo acá está contenida de vuelta toda la información. Toda la información. Entonces, la curva naranja me dice
el estado o el vector tensión de todos los posibles planos perpendiculares a la dirección 3, la curva verde me dice el estado tensional de todos los, perdón, el vector tensión de todos los posibles planos perpendiculares a la dirección 1, y la curva celeste me dice el vector tensión de todos los posibles planos perpendiculares a la dirección 2. Ahora, yo también puedo tener planos que no sean perpendiculares a ninguna de las principales, ¿no? Esos puntos, ¿dónde creen que van a estar? ¿Pueden dar un punto por acá, por ejemplo? No, porque tendrías una tensión mayor. Querría decir que tengo una tensión sigma mayor que sigma 1, lo cual no puede suceder nunca, porque sigma 1 es la tensión normal máxima que puedo llegar a tener. Entonces, necesariamente los puntos tienen que estar dentro de ese círculo grande y necesariamente tienen que estar afuera de los círculos chiquitos, ¿sí? Se puede demostrar con un poco de álgebra eso, no viene al caso de nuestras clases prácticas, pero en el fondo lo que sabemos es que todos los posibles planos necesariamente tienen que estar dentro de esa área sombreada con, no sé qué es, rosa, ¿sí? Violeta, ¿está bien? Todos los posibles planos necesariamente tienen que estar ahí. Insisto. En caso particular, los que están sobre esta línea roja son perpendiculares a la dirección 3, los que están sobre esta línea amarilla son perpendiculares a la dirección 1, y los que están sobre esta línea verde son perpendiculares a la dirección 2, el resto no es perpendicular a ninguno, es lo que es y va a caer en esa región sombreada. ¿Bien? De vuelta, esta información puede ser interesante porque, por ejemplo, si le preguntan cuál es la tensión tangencial máxima, siempre va a ser sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, necesariamente. ¿Sí? ¿Bien?